Amén. Bueno, hay muchas formas de estudiar las profecías. En realidad, los adventistas generalmente estudiamos las profecías desde tres diferentes perspectivas. La primera perspectiva es a través del libro de Daniel y también de Apocalipsis. El problema es que Daniel y Apocalipsis no están en orden cronológico. El libro de Daniel tiene cuatro repeticiones. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 10 al 12. Se repite el material, el mismo material, cuatro veces, pero cada vez que se repite se agregan detalles. Así que no está el libro de Daniel en orden cronológico. El libro de Apocalipsis, menos. El libro de Apocalipsis no está en orden cronológico, tiene una serie de repeticiones. Las iglesias se repiten en los sellos en las trompetas, y luego en la segunda parte del libro también hay una serie de repeticiones. Es muy difícil determinar el orden cronológico de los eventos estudiando Daniel y Apocalipsis. Se puede hacer si uno estudia con disciplina, pero no es tan fácil porque el libro no está en orden cronológico. También los adventistas hemos estudiado las profecías desde una perspectiva temática, es decir, ponemos en fila los eventos finales en orden cronológico y entonces sustraemos de diferentes partes de la Biblia donde apoya esa secuencia de eventos que hemos elaborado. Nuevamente, no tiene uno el orden cronológico, le toca a uno sustraer de diferentes partes de la Biblia y luego poner todo en orden cronológico. Pero hay una tercera forma de estudiar las profecías donde uno tiene el orden cronológico de los eventos principales de los últimos días. Y en eso me quiero enfocar esta tarde. Se trata de la profecía de Mateo, el capítulo 24. Mateo 24. Vamos a encontrar que ese capítulo está en orden cronológico. Es decir, todos los eventos, no en detalle, pero todos los eventos principales están en el orden en que van a ocurrir. Así que podemos empezar en Mateo 24 y el versículo 1 y continuar hasta el versículo 30 y uno tiene toda la secuencia de eventos desde la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida de Jesús, todo en orden cronológico. Así que vamos a estudiar Mateo el capítulo 24 para ver si podemos determinar a dónde estamos nosotros ahora en el desarrollo de las profecías. Antes de estudiar el orden cronológico de los eventos de Mateo 24, quiero establecer varios principios de estudio que tenemos que aplicar cuando estudiamos este capítulo. El primer principio es que este capítulo es de suprema importancia. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, donde la hermana White habla sobre la importancia de predicar y enseñar Mateo 24. Esta cita se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, página 154, y dice lo siguiente: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Así que Dios muchas veces le mostró a la hermana White que Mateo 24 es algo a lo cual se debe atraer la atención de la gente. Sigue la cita. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y luego ella hace esta amonestación: expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Así que, nuevamente, repitiendo los puntos centrales de esta cita. Mateo 24 se debe estudiar. Luego ella dice que se están cumpliendo estas profecías de Mateo 24.
Dice que los ministros y maestros deben enseñar estas profecías a los que instruyen. Y luego entonces dice que los ministros y los maestros deben dejar a un lado lo que es de menor importancia y enfocarse en lo que decidirá el destino de las almas. Y está hablando de Mateo 24. Así que este capítulo tiene algo que ver con el destino de las almas. El segundo punto que quiero recalcar a manera de principios es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumple primero en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que llevan a ese evento, y se cumple en los eventos que conducen a la segunda venida de Jesús, es decir, los eventos finales. ¿Cómo sabemos que Mateo 24 tiene una doble aplicación al pasado y al futuro? Porque en Mateo 24, 1 al 3, encontramos que los discípulos le hicieron a Jesús dos preguntas. Quiero leer Mateo 24, 1 al 3, para que podamos ver esas dos preguntas y la respuesta que dio Jesús. Ahora, si ustedes notan el capítulo 23, los últimos versículos, Jesús sale del templo. Y cuando sale del templo, los discípulos tratan de impresionar a Jesús mostrándole las piedras del templo. Voy a leer empezando en Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Jesús dice, estas piedras de este templo de Jerusalén no va a quedar una sobre otra. Y luego dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ahora vienen las dos preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo va a ocurrir lo del templo, cuando no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo serán estas cosas? Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo? Ahora, los discípulos pensaban que ambos eventos iban a ocurrir al mismo tiempo. Pero Jesús, en su explicación, no trazó por aparte los eventos que iban a llevar a la destrucción de Jerusalén y los eventos que van a llevar a la destrucción del mundo. Jesús entremezcló las dos explicaciones. Quiero leerles varias citas del Espíritu Profecía, a donde la hermana White repetidas veces dice que Mateo 24 tiene una doble aplicación. La primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 28. Dice así: la profecía del Señor, de Mateo 24, entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén. Presagiaba también los horrores del gran día final. Así que dice que tiene un doble significado. Se refiere a la destrucción de Jerusalén, pero también presagiaba los horrores del gran día final. En la página 34 del Conflicto de los Siglos, la hermana White repite la misma idea en otras palabras. Escribió lo siguiente: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Ahora, yo les animo que lean el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Es terrible la descripción que da la hermana White y uno se pregunta, ¿cómo puede ser peor que eso? Pero la hermana White aquí está diciendo que esta profecía que se cumplió con los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y el primer cumplimiento en la destrucción de Jerusalén fue solo un pálido reflejo de lo que va a ocurrir. Es decir, lo que va a ocurrir en el futuro es mucho peor y va a abarcar a todo el mundo. Otra cita la encontramos nosotros en el libro Evento de los Últimos Días, página 18. Evento de los Últimos Días, página 18,
a donde la hermana White escribió, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, fíjense lo que dice la cita ahora después de lo que acabo de leer. Todo el capítulo 24 de Mateo, ¿cuánto del capítulo? Todo. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Es decir, todo Mateo 24 describe los eventos que van a ocurrir antes de la destrucción final del mundo. Sigue escribiendo en esta cita la hermana White, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Es decir, la destrucción de Jerusalén fue el tipo y la destrucción final del mundo será el antitipo o el cumplimiento más amplio de esta profecía. Voy a leer un par de citas más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753. 5 testimonios, 753. La hermana White escribió, mientras que estas profecías, se refiere a Mateo 24, tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. Es decir, la destrucción de Jerusalén fue un cumplimiento parcial, pero el cumplimiento más directo y más amplio es lo que va a ocurrir al final de la historia, que va a llevar a la destrucción del mundo. La última cita, y son más, tengo muchas más que estas, pero solamente seleccioné algunas. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. Leo lo siguiente. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Así que el primer punto que notamos es que Mateo 24 es muy importante. Debemos enfocarnos en ese capítulo porque tiene que ver con el destino de las almas. Segundo lugar, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió parcialmente la destrucción de Jerusalén, se cumplirá totalmente en los eventos que llevan a la destrucción del mundo. El tercer punto que debemos tomar en cuenta es que hay que comparar los 3 evangelios sinópticos al estudiar Mateo 24, porque este sermón de Jesús se encuentra no solo en Mateo 24, se encuentra también en Marcos 13 y se encuentra en Lucas 21. Ahora, ¿por qué debemos estudiar los 3 capítulos? Porque cada capítulo agrega detalles que no tiene el otro capítulo. Es decir, debemos tomar todo el testimonio de los 3 capítulos, de los 3 libros, y juntar todos los detalles, y entonces vamos a tener un panorama completo de lo que va a ocurrir. Así que el tercer principio es que debemos comparar lo que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. El cuarto principio que debemos recordar es que Mateo 24 fue escrito primordialmente para que los seguidores de Jesús no fuesen engañados. Ahora, generalmente usamos Mateo 24 en campañas evangelísticas para tratar de convencer a los que asisten a las reuniones que las señales indican que la venida de Jesús está cerca. Ahora, no está mal usar el capítulo de esa forma, porque en realidad Mateo 24 presenta las señales del fin del mundo. Pero el capítulo, en su intención original, fue dado por Jesús
para que los propios seguidores de Jesús no fuesen engañados. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a notar algunos versículos que encontramos en el capítulo 24 de Mateo. Recuerda que Jesús le está hablando a sus discípulos. En el versículo 4, Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Le dice a sus discípulos, asegúrense de que nadie los engañe a ustedes. En el versículo 15 de Mateo 24 dice Jesús a sus seguidores, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, Jesús le dice a sus seguidores, cuando vean la señal, huyan de Jerusalén a los montes. Pues obviamente esta es una advertencia a los seguidores de Jesús, porque los que no eran seguidores de Jesús, cuando vieron la señal, no iban a entender que eso significaba que debían huir. Es decir, que Mateo 24:15 está diciendo, cuando los seguidores de Jesús vean la señal, esa es la señal para ellos huir. También encontramos en el resto del capítulo, Mateo 24 y el versículo 24 al 27, palabras muy interesantes. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Engañar a los mundanos? No, porque Satanás ya tiene a los mundanos engañados. Aquí dice, nuevamente en el versículo 24, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El enfoque de Satanás es sobre los escogidos. Son los que él quiere engañar. Por eso es que Jesús dio este capítulo. Ahora, otro punto importante es el que encontramos en el versículo 42 de Mateo 24. Versículo 42 dice, velad pues, está hablando a sus discípulos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego, cuando Mateo 24 termina, encuentra uno una parábola, la parábola del siervo infiel y del siervo fiel. Claramente, cuando uno estudia esos versículos, que son los últimos versículos del capítulo, comenzando en el versículo 45 hasta el versículo 51, el siervo infiel profesaba ser seguidor de Jesús, pero no era fiel. Es decir, nuevamente Jesús le está advirtiendo a los seguidores de él que sean fieles. No le está diciendo a los mundanos que sean fieles, le está diciendo a sus seguidores que sean fieles. Y luego en el capítulo 25 tenemos 3 parábolas de Jesús. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas las 10 vírgenes eran creyentes. Ninguna de ellas eran mundanas, por así decirlo. Pero 5 de ellas tenían un poquito extra de aceite, es decir, del Espíritu Santo. Todas tenían lámparas. La lámpara representa la Biblia. Todas estaban esperando el regreso del esposo, pero 5 eran fatuas y 5 eran sabias. Nuevamente, la parábola fue dada por Jesús a sus seguidores para que no fueran como las 5 seguidoras fatuas. Y luego tenemos la parábola de los talentos. Todos los que recibieron talentos eran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Pero uno de ellos enterró el talento. Jesús le está diciendo a sus seguidores, no entierren los talentos, los dones que yo les he dado. Nuevamente el enfoque es sobre los creyentes. Y luego entonces tenemos la parábola de los cabritos y de los corderos. Nuevamente los cabritos profesan ser seguidores de Jesús, pero no practican la benevolencia y por lo tanto son hallados faltos. Así que el cuarto principio que estoy trazando es que Mateo 24 es escrito especialmente para la iglesia, para que nosotros no seamos engañados, para que seamos siervos fieles, para que seamos vírgenes sabias, para que usemos nuestros talentos para la gloria del Señor y practiquemos la benevolencia para con otras personas. El quinto punto
que quiero trazar a manera de principios es que los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico. Este es un punto muy importante. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Mateo 24 hay varias expresiones temporales, es decir, que tienen que ver con tiempo. Déjenme darle las referencias. Mateo 24 y versículo 6 dice que va a haber guerras y rumores de guerras, pero dice, aún no es el fin. Mateo 24, 8 habla de pestilencias y de hambres y terremotos, y luego dice, este es principio de dolores. Luego en Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán. Déjenme decirles algo sobre esa palabra entonces. Esa palabra aparece repetidas veces en Mateo 24. Es la palabra griega tote, así como suena, T-O-T-E, tote. Esa palabra, según los léxicos griegos, es decir, los diccionarios que definen palabras griegas, significa un evento que sucede después de otro evento. Es decir, sucede este evento y entonces sucede el siguiente evento. Y se usa esta palabra entonces en cadena cronológica repetidas veces en Mateo 24. Permítanme mencionarles cuáles son. Después de decir que va a haber pestilencias y hambres y terremotos, y dice principio de dolores, entonces dice, os entregarán y van a querer matarlos, y algunos morirán. Después vamos a hablar de esto más detenidamente. Luego dice en el versículo 10 que cuando venga esta persecución, muchos van a apostatar de la fe. Entonces, muchos apostatarán de la fe. Luego en el versículo 14, de Mateo 24, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 16 dice que después que se ve la señal de la abominación asoladora, dice, entonces los que están en Judea huyen a los montes. En Mateo 24, 19 usa la expresión en aquellos días, nuevamente una expresión temporal. Mateo 24, 21 nuevamente usa la palabra entonces. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Es decir, el pueblo de Dios huye y entonces viene la gran tribulación. Luego el versículo 22 dice lo siguiente, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvado. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 23 dice, entonces, si algunos dijeren, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y luego encontramos en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense que dice que después de la tribulación, es decir, en orden cronológico, y luego en Mateo 24 y el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa palabra entonces no se usa muy frecuentemente en Marcos 13 y Lucas 21, pero en Mateo 24 se usa vez tras vez tras vez, indicando que un evento sucede inmediatamente después de otro evento. Es decir, Mateo 24 está en orden cronológico. Si quieres saber el orden de los eventos finales, cómo ocurren en cadena, Mateo 24 es el mejor capítulo para estudiar. El último punto que quiero mencionar a manera de principios es que el libro El conflicto de los siglos sigue el mismo orden cronológico que Mateo 24. ¿Cómo es eso? Bueno, si van al conflicto de los siglos, van a encontrar que el primer capítulo tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Y el final del libro trata la segunda venida de Jesús y los eventos que ocurren en el milenio. Es decir, que Mateo 24 empieza con la destrucción de Jerusalén y termina con la segunda venida. El conflicto de los siglos comienza con la destrucción de Jerusalén y termina con la segunda venida.
Y lo interesante es que todos los eventos que se encuentran entre un evento y otro están en orden cronológico, tanto en Mateo 24 como en el conflicto de los siglos. Es decir, si ustedes quieren un comentario completo sobre Mateo 24, el mejor lugar donde podemos estudiarlo fuera de la Biblia es el conflicto de los siglos, porque allí todos los eventos, desde la destrucción de Jerusalén a través de la historia, culminan con la segunda venida de Jesús. Así que el mejor comentario sobre Mateo 24 es el libro del conflicto de los siglos. Ahora sí vamos a mirar el orden de los eventos finales en Mateo 24. Les voy a mostrar exactamente a dónde estamos ahora en Mateo 24. Sabemos exactamente a dónde estamos en el desarrollo profético estudiando Mateo 24. Ya se van a dar cuenta. Vamos a Mateo 24 y vamos a leer los versículos, versículo 6 hasta el versículo 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego dice, y todo esto será principio de dolores. Es decir, guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación y reino contra reino, y hambres y pestilencias y terremotos son solo principio de dolores. Ahora, quiero que noten lo que luego dice el versículo 9. Pero antes de leer el versículo 9, les quiero preguntar algo. ¿Quién causa todos estos males? Que haya guerras y rumores de guerras y se levante nación contra nación, reino contra reino, que haya pestilencias y hambres y terremotos. ¿Quién causa todo eso? Dios no lo causa. Lo causa Satanás y Dios le permite que lo haga. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás al causar todos estos desastres? Guerras y pestilencias y hambres y terremotos. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, algunos dicen, bueno, el diablo odia a la raza humana y por eso es que causa todas estas cosas, como causó lo mismo con Job, por ejemplo. Pero Satanás tiene un objetivo más grande que solamente hostigar a los seres humanos. Él lo que quiere es causar tantos males en la sociedad y tantos desastres naturales que la gente le eche la culpa a los fieles de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el siguiente versículo, el versículo 9, usa la palabra entonces. Es decir, esto viene después de los asuntos que son principios de dolores. Dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Fíjense, tribulación. Y os matarán. Wow. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué causa Satanás todos estos males? Porque él finalmente quiere que el mundo le eche la culpa a los fieles de Dios. Ahora, quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía muy interesantes. Nosotros ahora, hermanos y hermanas, estamos entre el versículo 8 y el versículo 9. El versículo 8, 7 y 8 no se han cumplido plenamente todavía. Va a haber muchas más pestilencias, voy a leerlo en un momento, va a haber muchas más hambres, va a haber muchos más terremotos, entre otros desastres. Es decir, el mundo todavía no ha llegado al punto donde le va a echar la culpa al remanente de Dios, pero eso viene. Nosotros estamos ahora entre el versículo, a fines del versículo 7 y 8, y pronto será el versículo 9. Quiero leerles algunas citas del Espíritu Profecía sobre por qué Satanás causa estos desastres.
Dice ella en el libro Evento de los Últimos Días, página 24, Evento de los Últimos Días, página 24, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Fíjense que está refiriéndose a Mateo 24. Dice ella que en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Y luego dice, habrá epidemias. Esa palabra epidemias es muy interesante, no es común en el Nuevo Testamento. Se usa en el Nuevo Testamento la palabra epidemia solo 2 veces. Aquí en Mateo 24 y en Hechos 24:5, a donde los enemigos del apóstol Pablo lo acusaban de enseñar doctrinas pestilentes que se regaban a todo el mundo. Es decir, una pestilencia es un mal, una enfermedad que se esparce a todo el mundo, lo que llamamos hoy una pandemia. La palabra pestilencia significa una pandemia, porque acusaban a Pablo de enseñar doctrinas falsas que eran una epidemia o una pandemia para el mundo. Sigue la hermana White. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Está comentando Mateo 24. Las aguas del abismo rebosarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Bueno, ni hablemos de incendios. Posiblemente ustedes recuerden lo que ocurrió en Australia recientemente. Un incendio horrendo que destruyó miles y miles de hectáreas y también destruyó miles de hogares y muchas personas murieron. Aquí en California, una ciudad entera que se llama Paradise, Paraíso, quedó completamente destruida por un incendio hace un par de años. Así que ella dice, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y luego amonesta, debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Aquí hay otra cita, Evento de los Últimos Días, página 27. Aumentarán las hambrunas. Nuevamente está comentando Mateo 24. Aumentarán las hambrunas. Las pestilencias barrerán a miles. Fíjense qué interesante. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Es decir, Dios todavía está reteniendo los vientos. Ahora, la cita más importante es la que se encuentra en el Conflicto de los Siglos 575 y 576. Muy importante esta cita de la hermana White. Va a repetir las señales que encontramos en el versículo 7, guerras, pestilencias, hambres, terremotos, pero le va a agregar algunos desastres adicionales. Dice ella en la página 575 y 576, el objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Así que ahí tenemos la guerra. Ahora, ¿por qué Satanás lleva a las naciones a guerrear? Sigue diciendo, pues de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar Satanás por ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres. ¿Qué es lo que va a causar Satanás? Enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. ¿Qué va a pasar según ella? Ciudades enteras van a ser reducidas ¿a qué? Van a ser reducidas a ruina y desolación. Todavía no hemos visto eso, mis queridos hermanos y hermanas, donde ciudades enteras son desoladas por estos desastres. Sigue escribiendo, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando.
ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen, escuchen, cuando destruye las mieses, a ellos siguen la hambruna y la pestilencia. Y luego dice esto: estas plagas irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. Así que va a haber más y más pestilencias y cada vez van a ser más y más desastrosas. Es decir, esta pestilencia que estamos viendo ahora, el coronavirus o el COVID-19, es solo principio de dolores, podríamos decir, porque tienen que ocurrir muchos desastres más antes de poderse cumplir el versículo 9. Ahora, quiero que noten lo que sigue inmediatamente a lo que acabo de leer. Inmediatamente después de describir todas estas cosas que hace Satanás, la hermana White escribió lo siguiente: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Ahí está el versículo 9. Nuevamente, esto viene inmediatamente después de lo que acabo de leer. Dice: luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Qué interesante lo que dice el Espíritu Profecía. Dice ella que la razón por la cual van a perseguir al pueblo de Dios es porque el pueblo de Dios no santifica el domingo como día de reposo. Es decir, el objetivo final de Satanás en causar todo esto es para que se implemente el domingo y los que no se acaten a la ley dominical sean perseguidos. Ahora, alguno podrá decir: pero Pastor Bohr, esto no puede referirse al gran tiempo de angustia donde el pueblo de Dios tiene que huir, porque aquí dice en el versículo 9 que os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Acaso después de cerrarse la puerta de la gracia en el tiempo de angustia va a haber mártires? No, no va a haber mártires después del cierre de la gracia. El versículo 9 no está hablando de un evento que ocurre después de cerrarse la puerta de la gracia. Este versículo está hablando de un tiempo de tribulación que se conoce como el corto tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia. Durante ese tiempo que se está predicando los mensajes de los tres ángeles, particularmente el mensaje del tercer ángel, durante ese tiempo habrá mártires. Es decir, lo que dice el versículo 9, lo que viene después de los desastres, ocurre mientras que la puerta de la gracia todavía está abierta. Quiero leerles un par de citas del Espíritu Profecía sobre este corto tiempo de angustia donde sí habrá mártires. En Primeros Escritos, página 33, la hermana White escribió: el comienzo, perdón, esa es la siguiente cita. Aquí está la cita: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, dice ella, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Así que fíjense,
Cuando comenzó este tiempo de angustia, dice ella, fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ahora fíjense bien, viene pequeño tiempo de angustia, se derrama el Espíritu Santo y se sale a proclamar más plenamente el sábado. Sigue ella. ¿Cuál es el resultado? Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Es decir, escuchan el mensaje del sábado, los fieles de Dios en otras iglesias salen y se unen al pueblo de Dios. Y luego ella escribe, vi guerra, hambre, pestilencia, las mismas tres señales en Mateo 24. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, cuando la hermana White escribió esta cita, algunos quedaron confundidos. Dijeron, pero no, la hermana White dice aquí que al comenzar el tiempo de angustia, Dios derramó el Espíritu Santo y los fieles salieron a proclamar el sábado. Los adventistas salieron a proclamar el sábado, que enojó a los impíos. Pero pastor, el tiempo de angustia que viene, ya el Espíritu Santo fue derramado y la puerta de la gracia se cerró, ¿no? ¿Cómo es que la hermana White dice que al empezar el tiempo de angustia es que se derrama el Espíritu Santo y muchos se van a unir al pueblo de Dios? Es porque este tiempo de angustia no es el gran tiempo de angustia. Este es un tiempo de angustia que llamamos previo. Ahora, una persona le escribió a la hermana White y le dijo, ¿cómo es que dice que cuando vino el tiempo de angustia proclamamos el sábado, si cuando viene el tiempo de angustia la puerta de la gracia se cerró? Así que la hermana White escribió una explicación de lo que había dicho. En Primeros Escritos, página 85, está esa explicación. Primeros Escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Es decir, que este tiempo de angustia es mientras Cristo todavía está en el santuario intercediendo. Sigue ella escribiendo, en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque sean mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así que, la hermana White, en precisa armonía con la escritura, dice que habrá un corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia. La puerta de la gracia, vamos a ver, no se cierra sino hasta después del versículo 14. En el versículo 9 todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia. Ahora, dice ahí en Mateo 24, volviendo otra vez, la palabra entonces es muy interesante. Viene la palabra entonces, después de decir, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando venga esa persecución, va a venir un éxodo de personas de la iglesia que no eran verdaderamente seguidores de Jesús, una apostasía de miembros de la iglesia adventista. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros lo conocemos como el zarandeo. Está en Mateo 24 y el versículo 10. Es decir, cuando viene este corto tiempo de angustia, cuando venga la persecución de este tiempo de angustia previo, muchos adventistas van a decir, yo no soy de ellos. Dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Interesante. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué significa muchos tropezarán entonces? Esa palabra tropezar
en otras partes del Nuevo Testamento indica personas que una vez transitaron los caminos del Señor y luego abandonaron la fe. Es decir, que la persecución va a causar el zarandeo. Miles, dice la hermana White, van a salir de la iglesia adventista porque no quieren sufrir la persecución. Ahora, el Evangelio según San Lucas es muy interesante. El Evangelio según San Lucas agrega algunos detalles muy interesantes. Les leo una cita de Profetas y Reyes, página 431, Profetas y Reyes 431, a donde la hermana White cita cita Lucas 21:16. Es decir, está usando el pasaje paralelo de Lucas, porque Mateo sencillamente dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, pero no dice quiénes nos van a aborrecer. Fíjense esto: los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Ahora escuchen esto: serán traicionados por, ahora ponen entre comillas, está citando Lucas 21:16, serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Es decir, muchos de nuestros familiares van a abandonar la fe. Sigue diciendo la hermana White, su única esperanza de los fieles se cifrará en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. En otra cita, que está en el Conflicto de los Siglos 593, Conflicto de los Siglos 593, la hermana White habla de este zarandeo cuando venga la persecución, del corto tiempo de angustia, del tiempo de angustia previo. Escribió, conforme vaya acercándose la tempestad, dice, acercándose la tempestad, todavía no ha venido la tempestad. Cuando vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer, fíjense, en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son los únicos en el mundo que creen en el mensaje del tercer ángel? Los adventistas, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los testigos. Ellos no creen en el mensaje del tercer ángel. Pero la hermana White dice, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, fíjense, grandes hombres en la iglesia, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Vamos a ver en el siguiente versículo que dice que se van a levantar muchos falsos profetas en ese tiempo. Estos son los falsos profetas. Sigue diciendo, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Ahora viene una parte que es difícil entender. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Y luego la hermana White dice que van a ser llevados ante tribunales y ante reyes gobernantes para dar testimonio. Dice ella, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Es decir, estos son los falsos profetas que menciona el siguiente versículo, donde dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, el Evangelio según San Marcos agrega detalles muy interesantes que no se encuentran en Mateo. Noten en Marcos el capítulo 13, y el versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios
y en las sinagogas os azotarán. Eso se aplica a la destrucción de Jerusalén. Hoy le decimos iglesias a las sinagogas. Y en las sinagogas os azotarán, y escuchen, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hermanos y hermanas, tenemos que estudiar, tenemos que saber lo que creemos, porque pronto tendremos que testificar ante gobernantes, ante reyes, ante los grandes hombres de la tierra. Y hay de nosotros si no conocemos nuestras Biblias para dar testimonio de nuestra fe, porque si damos un buen testimonio, muchos de esos van a ingresar a las filas del pueblo de Dios. Y luego el versículo 11 dice, y aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo en el corto tiempo de angustia, donde testificaremos en cuanto al sábado. Dice en el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Exactamente lo que dice la hermana White, hermanos y hermanas, que en este tiempo, cuando muchos salen, si se convertirán en falsos profetas para atacar a los fieles de Dios, pero el Espíritu Santo caerá sobre los fieles de Dios para que puedan testificar ante gobernantes en cuanto al testimonio de su fe. Ven que Mateo 24 está siguiendo un orden cronológico de eventos, el orden exacto que presentó Elena G. de White. La hermana White también tiene citas muy interesantes en cuanto a qué sucederá cuando iremos ante reyes y gobernantes. Quiero leer esas citas. La primera, lamentablemente, está solo en inglés. Está en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Yo la traduje. Dice así: ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo. ¿Comparecer cómo? Solo. No nos parece posible que tendremos que comparecer solo. Pero si alguna vez, dice la hermana White, Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. Fíjense, seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. Y ahora hace la aplicación individual. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Hermanos y hermanas, tenemos que ir más allá de la fe de Jesús. Es una serie de estudios bíblicos muy buenos de entrada para que la gente conozca lo básico, pero nosotros tenemos que conocer en cuanto al santuario, tenemos que conocer en cuanto a las doctrinas distintivas, tenemos que saber al derecho y al revés explicar las profecías, necesitamos conocer la verdad presente, porque algún día tendremos que dar testimonio. Qué triste sería si somos llevados ante estos grandes hombres de la tierra y ellos nos confunden y no somos capaces de dar testimonio de lo que nosotros creemos. Voy a leer otro par de citas. Evento de los últimos días 132 y 33. Evento de los últimos días 132 y 33. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, es decir, los impíos, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia al domingo. Una última cita, Evento de los últimos días, página 209. Evento de los últimos días, página 209. Ella escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Fíjense qué interesante. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Es decir, los argumentos serán irrebatibles.
Y luego dice, aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a los hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. ¡Qué tremendo, hermanos y hermanas! Presentar testimonio y que miles de los doctos, de los grandes de la tierra, se conviertan al Señor como resultado de nuestro testimonio. Y luego, como les mencioné, en Mateo, el capítulo 24, dice, se levantarán muchos falsos profetas. Pues esos falsos profetas son aquellos que pertenecían al pueblo de Dios y que abandonaron el pueblo de Dios y que van a engañar a muchos, como vimos en el espíritu de profecía. Y luego dice en Mateo 24, quiero que noten, vamos siguiendo la argumentación del capítulo, Mateo el capítulo 24 y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, esa palabra maldad ahí es muy interesante. En el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra maldad es la misma palabra que se usa en 1 Juan 3:4, a donde dice que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, esa palabra maldad se podría traducir: por causa de la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que va a pasar durante este tiempo. Y luego el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso significa que algunos no van a perseverar porque cayeron en el zarandeo que mencionamos en el versículo 10. Solo el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y luego dice en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las gentes, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis 14 y el versículo 6 dice que el mensaje del primer ángel, el segundo y el tercero serán predicados a toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. A eso se refiere Mateo 24 y el versículo 14. Y luego viene el versículo 15. Muy interesante el versículo 15. Habla de la abominación asoladora. Dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿qué significa esto cuando vieres la abominación asoladora? ¿Qué es la abominación asoladora? Para eso necesitamos ir al Evangelio según San Lucas, porque Lucas lo expresa de una forma distinta. En Mateo dice, cuando vean la abominación asoladora en el lugar santo, huyan. Pero Lucas lo dice diferente. Dice en Lucas 21, 20 y 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Interesante. Es decir, la abominación asoladora es cuando ejércitos rodearon a Jerusalén. Dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Los que están en el campo, quédense en el campo. Los que están en Judea huyan, los que están en Jerusalén huyan. Así que la abominación asoladora en la historia, es decir, en la primera aplicación, fue cuando las legiones romanas circundaron la ciudad de Jerusalén, sitiaron la ciudad de Jerusalén. Ahora, necesitamos entender esto más específicamente. Flavio Josefo explica que las legiones romanas, cuando circulaban una ciudad para tomarla, lo primero que hacían era tomar sus estandartes y clavaban los estandartes en el suelo fuera de la ciudad y le rendían a los estandartes adoración, se arrodillaban y adoraban a los estandartes. ¿Por qué?
Si uno mira el estandarte que tenían los romanos, todas las legiones romanas lo tenían, tenía un águila con la cabeza mirando hacia la derecha. En las garras, el águila tenía flechas y alrededor del águila una guirnalda dorada que representaba el dios Sol Mitra. Es decir, ellos tenían en su estandarte un emblema del dios Sol, del dios Mitra. Estaban adorando al Sol, en otras palabras. Y cuando los que estaban en Jerusalén vieran esa señal de los soldados romanos adorando al dios Sol, debían huir. Debían huir sin titubear. Inmediatamente debían huir. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podían huir si la ciudad de Jerusalén estaba sitiada? ¿Cómo podían escapar si los romanos tenían rodeada la ciudad? Bueno, tenemos que estudiar un poco la historia. Resulta que en el año 66 de la era cristiana, un general de las tropas romanas circundó la ciudad. Y cuando todo parecía que este general y sus ejércitos, sus legiones, iban a conquistar la ciudad, algo sucedió. Sin explicación, claro, nosotros sabemos cuál es la explicación. Sin explicación, humanamente hablando, este general de las tropas de Roma, de las legiones romanas, se retiró de la ciudad. Los judíos apóstatas dentro de la ciudad dijeron: esta es la señal que Dios nos ha dado de que Él va a derrotar a los romanos. Y se fueron tras los romanos, y muchos de los soldados de las legiones romanas murieron por el ataque de los judíos. Dicho sea de paso, si alguien quiere saber el nombre de este general, se llamaba Cestio Galo, el que vino en el año 66 de la era cristiana. Cuando los fieles cristianos en la ciudad vieron que se retiraron las legiones romanas con sus estandartes, ellos dijeron: ya vimos la señal, ya vimos a los romanos inclinarse y adorar al dios Sol representado por los estandartes, y huyeron de la ciudad. Ni un solo cristiano, dice la hermana White, pereció en la destrucción de Jerusalén. Ahora, eso está en el trasfondo de lo que va a ocurrir en la segunda aplicación de esta profecía. En realidad, la segunda aplicación no tiene que ver con el sol, sino que tiene que ver con el día del sol. Sunday en inglés, el día del sol. En español se dice domingo, que significa día del Señor, que sabemos que el domingo no es el día del Señor, pero en español no se le llama el día del sol, aunque en la mayoría de los idiomas es el día del sol. En latín, Constantino le decía dies solis, es decir, día del sol. Ahora, ¿cómo se cumple esto al final de la historia? Antes de leerles un par de citas del Espíritu de Profecía, quiero mencionar algo muy interesante en cuanto al sello que se usa para autorizar todas las proclamaciones presidenciales, judiciales y legislativas de los Estados Unidos de América. Si ustedes tienen un billete de $1, que probablemente lo tengan porque ustedes están dolarizados allí en El Salvador, según entiendo, usan dólares, van a encontrar en la parte de atrás del billete de $1, y yo tengo uno aquí, pero no van a poder ver los detalles que les voy a describir. Van a encontrar en el segundo lado del billete 2 círculos. Esos 2 círculos son los 2 lados del sello de los Estados Unidos, del gran sello de los Estados Unidos, el sello oficial. Si ven al lado izquierdo del billete, encuentran un círculo donde se encuentra una pirámide inconclusa. Encima de la pirámide hay un ojo, y de el ojo están brotando los rayos del sol. Encontrarán también inscripciones muy interesantes. Las inscripciones están en latín, el idioma del Imperio Romano. Lástima que no tengo suficiente tiempo para trazar toda la evidencia histórica
de que los Estados Unidos adoptó sus símbolos directamente del Imperio Romano. Todos vienen del Imperio Romano. Encuentran la expresión Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Encuentran también la inscripción Novus Ordo Seclorum al pie de la pirámide inconclusa, que significa un nuevo orden mundial. Ustedes pensaban que el nuevo orden mundial es algo reciente, que está en el sello oficial que se adoptó en los Estados Unidos en el año 1782. Este no es un invento que pasó en los últimos años. Este es el sello que se adoptó desde el comienzo de la historia de la República de los Estados Unidos. Luego, en el otro lado de este sello, encuentran un águila con las alas extendidas, como en el estandarte romano. Tiene el águila, está mirando hacia la derecha el águila, y en las garras tiene flechas. Y encima del águila se encuentra las nubes y un sol irrumpiendo a través de las nubes. Esto no es coincidencia. Y si van al pie de la pirámide, volviendo otra vez al primer lado, al pie, van a encontrar la fecha 1776 en números romanos, no en números arábigos, sino números romanos. Si ustedes visitan la ciudad de Washington, van a encontrar que la arquitectura es romana. La ciudad está llena de imágenes, llena de estatuas, honrando a los héroes de la historia de los Estados Unidos, como Roma estaba lleno de estatuas con los héroes del pasado. Es decir, los Estados Unidos ha copiado de la Roma antigua todos sus símbolos. Además de eso, cuando se estableció el ejército de los Estados Unidos, recién establecida la República, no les llamaban ejércitos, sino que les llamaban legiones. Además de eso, la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos se llama el Senado, una expresión romana, y los que trabajan allí se llaman senadores. Los romanos tenían Senado y tenían senadores. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es cuando los Estados Unidos, el sello sella la proclamación de la ley dominical, la ley del domingo, el día del sol, eso es equivalente a lo que hicieron los romanos cuando adoraron los estandartes. Ahora, alguno podrá decir, pero pastor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo sostengo que en principio es igual. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, les hago algunas preguntas. ¿Quién creó el sol? Dios, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿creó Dios el sol para que se usara para la adoración? No, es un objeto secular para darnos luz. Ahora, ¿qué sucede si una persona convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para que lo usáramos para la adoración? ¿Es un día santo? No. Entonces, ¿cómo se llama si nosotros convertimos el domingo en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa si es un día o no importa que es un objeto, cualquier cosa que el hombre crea para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría. Ahora voy a confirmar con el espíritu de profecía todo lo que les he dado de la historia y lo que les he dado del Evangelio según San Lucas. Tomo 5 de los testimonios para la iglesia, página 426 y 427. 426 y 427. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, se desvinculará completamente de la justicia. Es decir, cuando se imponga el domingo por ley, los Estados Unidos se habrá desvinculado completamente de la justicia. Sigue ella. Cuando el protestantismo
extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder humano. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora viene la parte clave. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, que acaba de hablar el domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal. Es decir, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue señal para los cristianos que estaban en Jerusalén, dice ella, esta apostasía en cuanto al domingo puede ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Es decir, la ley dominical indica de que la puerta de la gracia está en el umbral, está a punto de cerrarse. Y luego dice la hermana White, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Es decir, viene la tribulación. En Mateo 24, después de la abominación asoladora, dice que viene la gran tribulación. Es decir, Elena White y a Mateo 24 están siguiendo el mismo orden. Sigue ella. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La segunda cita es aún más diciente. Se encuentra en la página 439 del mismo tomo 5 de los testimonios. 5 testimonios, páginas 439. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es decir, como los primeros discípulos, tendremos que buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora viene la parte clave. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, asimismo, la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. La ley dominical será la amonestación o la señal. Como los romanos adorando el dios Sol fue el emblema para los discípulos que estaban en la ciudad. Y luego la hermana White dice lo siguiente, y esto es muy importante. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y en lugares apartados entre las montañas. Siempre surge la pregunta, ¿debemos nosotros ahora ir al campo? Mi respuesta es, si el Señor así lo indica y pueden conseguir un lugar en el campo, eso sería ideal. Claro, hay que cumplir ciertos requisitos según la hermana White. No significa que uno va allá a un lugar donde está tan lejos de todo el mundo que uno no pueda testificar. Porque cuando se imponga la ley dominical, ahí tendremos que testificar a los que viven en las ciudades. Más del 70% de la población mundial vive en ciudades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir a los campos y no testificar a las ciudades? Así que la hermana White dice que cualquier lugar donde vayamos debe estar en el campo, donde no están viéndonos todos los días los que están en la ciudad, pero suficientemente cerca como para entrar a la ciudad y testificar. En segundo lugar, debe tener una buena fuente de agua. Y en tercer lugar,
debemos poder producir nuestros propios alimentos, sembrando y cosechando. Es decir, no significa que vamos a huir de la sociedad. Ahora, aunque ahora es muy bueno salir de la ciudad al campo, es recomendable, no debemos huir hoy al campo. ¿Cuándo es que es la señal de que debemos salir de las grandes ciudades y debemos prepararnos para salir de las más pequeñas? No es cuando se está hablando de la ley dominical. Es cuando ya se apruebe la ley dominical por el Congreso de los Estados Unidos. Y dice, ¿cómo sabemos eso? Porque la hermana White, después de decir que la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso. Noten, no es que se está hablando del domingo, no se está hablando de una ley dominical, sino que se ha dado el decreto que impone el día de descanso. La hermana White dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos y lugares apartados entre las montañas. Y luego, no voy a alargar más porque ya he hablado mucho, estoy sintetizando en realidad 21 temas sobre Mateo 24 solamente en un tema. Luego después ustedes pueden leer, después de la abominación asoladora, después que el pueblo de Dios huya de las grandes ciudades y de las más pequeñas, entonces viene la gran tribulación. Y esa gran tribulación se describe les voy a decir en qué versículo, el versículo 21. Ustedes pueden leer también los versículos, Mateo el capítulo 24. Voy a leerles los versículos nada más para que tengan el contexto. Mateo 24, 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, las posesiones materiales en ese tiempo no valen nada. No debemos aferrarnos a lo que tenemos. Debemos invertir en la causa de Dios ahora. Y luego Cristo dice, mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Y luego viene este versículo muy interesante. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en días de reposo, ni en sábado. Los que huyen van a ser observadores el sábado, mis hermanos, en contraste con los que observan el domingo. Ahí está en Mateo 24, clarito en el contexto. Y luego entonces, en el versículo 21, habla de la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si esos días no son acortados, no quedaría nadie vivo. Y luego entonces sigue el capítulo hablando de la falsificación de la segunda venida de Jesús. Eso se encuentra en los versículos 23 al versículo 27. Y no voy a alargarme ahí. La hermana White tiene una cita larga en el conflicto de los siglos donde dice que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Su rostro va a brillar como el sol. Va a sanar las enfermedades de la gente. Va a hablar en voz dulce y apacible. Va a enseñar algunas de las verdades que enseñó Jesús. La gente, todo el mundo va a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. La mayoría del mundo va a ser engañado, pero el pueblo de Dios no será engañado. Ahora, algunos se preguntarán, pero Pastor Bor, usted está diciendo que la falsificación de la segunda venida ocurre después de cerrarse la puerta de la gracia, durante la gran tribulación. Es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús durante la gran tribulación, después del cierre de la gracia, si él sabe que todos los fieles están sellados y no los va a poder engañar? Hay una razón, porque el diablo es el diablo y él cree que puede contrariar lo que Dios ha dicho. Permítame darles otra ilustración para que puedan entender por qué el diablo va a tratar de engañar a los escogidos falsificando la segunda venida, aun cuando sabe que no va a poder engañarlos, porque la puerta de la gracia se ha cerrado. Les doy otro ejemplo de Apocalipsis. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que después del milenio él no va a poder conquistar la Nueva Jerusalén con todos los infieles que son como la arena del mar? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que no va a poder vencer la ciudad? Pues si no lo sabe, no es muy inteligente, porque Apocalipsis 20 dice que va a circundar la ciudad
y fuego va a caer del cielo y lo va a consumir a él, a sus ángeles y a los impíos. Es decir, la profecía dice que Satanás no va a poder vencer la ciudad. Entonces, ¿por qué Satanás va a preparar a todos para atacar la ciudad? Porque Satanás es Satanás. Y él alberga la esperanza de que por lo menos una vez él va a poder contrariar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y luego, al final del capítulo 24 de Mateo, tiene uno las señales en los cielos: el sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas caen del cielo, que son señales que ocurren, bueno, no son las mismas señales que ocurrieron en 1780 y 1833, es otro grupo de señales que tiene que ver con los mismos objetos celestiales. Y luego, después que el sol se oscurece, la luna se oscurece, las estrellas caen del cielo, entonces se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa nube pequeña, negra, como del tamaño de la mitad del puño de un hombre. Y luego viene la segunda venida de Jesús. La hermana White describe cómo esa nubecilla negra luego se torna blanca, una nube blanca, y Cristo viene con todas las huestes celestiales. Y entonces dice en Mateo 24 que Jesús envía a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los cuatro vientos, obviamente para llevarlos al cielo. Así que, hermanos y hermanas, esa es la secuencia de Mateo 24, en orden cronológico, tal cual lo presenta el Espíritu Profecía. Ojalá que este estudio haya sido de beneficio, que nos lleve a confiar no solo en la palabra, sino también en el Espíritu Profecía. Y debo decirles, estamos ahora a principios del versículo 7. Principio del principio de dolores. ¿Ustedes creen que esta epidemia es terrible? Obviamente es terrible. Miles de personas han muerto. En Estados Unidos han muerto 85,000 personas, solamente en los Estados Unidos. En el mundo, más de 300,000 personas han perecido como resultado del virus. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos y hermanas, si hay 3 o 4 epidemias simultáneas y terremotos en diferentes sitios? Y además de eso, guerras en diferentes sitios, inundaciones, tsunamis, etcétera, todo sucediendo simultáneamente, donde los mundanos dicen, ¿qué está pasando esto? Y finalmente buscan un chivo expiatorio. Eso es lo que nos espera a nosotros. Y en ese tiempo muchos abandonarán la fe. Ojalá nosotros no seamos de esos que abandonemos la fe, que estudiemos la palabra, oremos, velemos y estemos preparados. El Señor les bendiga.